Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. En una era donde las ideologías tienden a distorsionar la percepción de la realidad, surgen conflictos cuando la lógica se enfrenta a creencias arraigadas. Hoy vamos a ver cómo el feminismo y la cultura LGBT son tan tontos como para defender que un hombre se encarcele en prisiones de mujeres. Pónganse cómodos, cómodas y cómodes y prepárense para el cáncer que escucharán. Juez Nedburn, permítame proseguir con esta línea de preguntas. En su tribunal, ¿qué es más importante? ¿Los derechos de las personas o su ideología política? Mi deber es aplicar la ley a los hechos presentados. Hice una pregunta clara. ¿Qué importa más? Mi ideología política no tiene relevancia aquí. Entonces permítame expresar mis dudas. Creo que este caso revela que está dispuesta a subyugar los derechos de las personas para satisfacer su ideología. Estamos hablando de un acusado que confesó haber violado a un niño de 9 años. ¿Es correcto? Sí, el peticionario se declaró culpable de ese delito. No solo eso, también confesó haber violado a una joven de 17 años. ¿Es cierto que también se declaró culpable de eso? Sí, también se declaró culpable de ese delito. Entonces, ¿es correcto afirmar que este individuo que se identifica como mujer tiene un historial delictivo que incluye estas violaciones? Sí, pero el peticionario también fue condenado por otros delitos relacionados. ¿Y qué hay de su comportamiento tras ser liberado? Un año después de su salida fue nuevamente declarado culpable, esta vez por tener un hijo. ¿Eso es correcto? No estoy completamente segura del tiempo exacto, pero ha habido condenas adicionales por distribución de material gráfico infantil. Material gráfico infantil, que incluye imágenes de abuso y violencia hacia los niños. Este hombre de 6 pies con 2 se presenta como mujer, pero sigue teniendo genitales masculinos. En una declaración anterior, usted afirmó que, en su opinión, este individuo era completamente femenino. ¿Puede explicarme cómo se sostiene esa afirmación? Lo que quise decir es que a nivel hormonal, él es una mujer. La jueza Sara, a pesar de la creciente presión y la lógica presentada por Ted Cruz, se aferra a su ideología. Se niega a aceptar que su perspectiva política esté influyendo en su decisión judicial, incluso cuando los hechos parecen contradecir su postura. Entonces estamos hablando de un hombre con genitales masculinos, que ha cometido múltiples delitos graves y que se identifica como mujer solo para obtener acceso a una prisión femenina. Mi pregunta es, ¿las mujeres en esa prisión tienen algún derecho? Por supuesto que sí. ¿Tienen derecho a no tener a un hombre de 6 pies con 2 que ha sido un delincuente sexual en serie como compañero de celda? Las decisiones deben basarse en el respeto a la identidad de género de cada individuo, pero también debemos considerar la seguridad de todas las reclusas. La tensión en la sala se puede cortar con un cuchillo. Ted Cruz continúa presionando utilizando cada uno de los argumentos que ha preparado, mientras la jueza intenta mantener su postura firme, aunque claramente tambaleante. Con todo respeto, su honor, la seguridad de las mujeres en esa prisión debería ser la prioridad. ¿Acaso no es su deber garantizar que los derechos de todas las prisioneras sean protegidos y respetados? Cada caso debe ser evaluado individualmente y se deben considerar múltiples factores. La confrontación entre Ted Cruz y la jueza Sara se convierte en una metáfora de la lucha más amplia en la sociedad sobre los derechos de género, la justicia y la moralidad. A medida que se desarrolla el debate, se hace evidente que la ideología puede nublar el juicio y que la búsqueda de un equilibrio entre los derechos individuales y la seguridad colectiva es más compleja de lo que parece. La sala está llena de un aire denso de tensión, donde cada palabra cuenta y donde la verdad se encuentra en un delicado tira y afloja entre la ideología y la realidad. En este escenario, la pregunta permanece en el aire. ¿Dónde trazar la línea entre los derechos de las personas y la protección de las comunidades vulnerables? Senador Cruz, he considerado los derechos que me presentaron y tras un análisis exhaustivo tomé una decisión. Le hice una pregunta clara. ¿Las mujeres tienen derecho a que no se coloque a un hombre de 6 pies con 2 que es un delincuente sexual en serie como compañero de celda? Las mujeres tienen derecho a que cada persona encarcelada esté segura en su espacio. Esa es una prioridad de nuestro sistema. Pero parece que no lo pensaste adecuadamente. Voy a citar algunos fragmentos de su orden, porque el senador Kennedy tiene razón. Esto no es una decisión judicial, es la postura de un activista político. Por cierto, el comienzo de su orden dice:
Al nacer generalmente se les asigna un género a las personas. Debo decir que esto sorprendería a muchos estadounidenses, quienes creen que al nacer un bebé se determina su sexo de manera clara y directa. Parece que aunque fuiste a Brown, tu perspectiva está más alineada con la teoría académica que con la realidad práctica. La oficina de prisiones argumentó, como estoy diciendo ahora, que si colocas a este individuo en una prisión femenina, habrá un riesgo significativo de agresión sexual para las mujeres, pero tú decidiste ignorar eso. Cito tu orden. La oficina de prisiones sostiene que hay intereses penológicos en proteger a las prisioneras de la violencia sexual y el trauma. Este interés es legítimo, pero no hay señales de que el peticionario esté en riesgo de reincidir. Tu afirmación se basa en una falta de evidencia, afirmando que el registro no muestra incidentes de violencia o agresión durante el encarcelamiento del peticionario, quien fue el perpetrador, no la víctima. ¿En qué universo alguien que es un delincuente sexual en serie no representa un riesgo de reincidir? Senador, como lo hago en todos los casos, sé que le han indicado que repita esa línea. Sigo la ley, pero permítame formular mi pregunta de nuevo. ¿En qué universo alguien que ha sido un delincuente sexual en serie no corre riesgo de reincidir? Señor, revisé todos los hechos que tenía ante mí en este caso, incluidas las declaraciones de todos los guardianes que supervisaron al peticionario. Pero ellos también escribieron que la oficina de prisiones argumenta que permitir que el peticionario viva entre mujeres será traumatizante y posiblemente peligroso para ellas. Esa preocupación no debe ser minimizada. Si yo fuera el padre de una de esas mujeres y usted decidiera que el compañero de celda de mi hija iba a ser un hombre de 6 pies con 2 con un historial de agresiones violentas, diría que todo el sistema de justicia está fallando. Es evidente que su ideología política está pesando más que los derechos de esas mujeres a las que ha puesto en peligro. Creo que esa postura es radical y que no debería ejercer como juez. Es realmente sorprendente que la jueza Sara afirme que estaba siguiendo los hechos, cuando la verdad es que los argumentos a su favor se desmoronan ante los ojos de todos. A pesar de las advertencias de la oficina de prisiones, ella decidió utilizar su autoridad para anular sus recomendaciones. Elon Musk, al ver este intercambio, respondió con una palabra que resume la situación: desmesurado. La situación es un claro reflejo de la tensión entre la ley, la ideología y la protección de los derechos individuales. La decisión de la jueza no solo pone en riesgo la seguridad de las prisioneras, sino que también plantea serias preguntas sobre la equidad en el sistema judicial. En un entorno donde las decisiones deben basarse en hechos concretos y no en ideologías, la capacidad de la jueza para manejar este caso es cuestionable. Cada palabra de Cruz resuena con preocupación, y su insistencia en la lógica de la seguridad es fundamental. La idea de que un delincuente sexual en serie pueda ser colocado en una prisión femenina es, en sí misma, un concepto que desafía la noción de justicia y protección. Las preguntas que plantea son válidas. ¿Acaso no deberían las decisiones judiciales priorizar la seguridad de las personas vulnerables sobre las ideologías políticas? ¿Dónde se traza la línea entre el respeto por la identidad de género y la protección de los derechos de las mujeres? El intercambio revela más que un simple desacuerdo legal. Es un reflejo de una sociedad en la que las ideologías a menudo prevalecen sobre la lógica y la razón. La pregunta que queda es: ¿podrá el sistema judicial encontrar un equilibrio entre la protección de todos los individuos y la defensa de los derechos fundamentales?